Nosotros somos el equipo 8, que está integrado por Carlos Daniel Carrizales Vega, Francisco Maldonado Becerra y su servidora Perla Cecilia Mendoza Martínez. Nosotros vamos a hablar sobre la tecnología de los parques eólicos, aplicando el análisis costo-beneficio de la familia, valoración, decisión y métodos de economía. Somos de la materia de integración de tecnologías de la información con el profesor Jorge Arturo Hernández Almazán. Nuestro caso de estudio trata sobre los parques eólicos que se están construyendo en el estado, de los cuales trataremos solamente sobre el que está ubicado en la ciudad de Reynosa. ¿Por qué tratar este tema? Porque para los integrantes del equipo estos parques eólicos no se consideraban factibles, pero dicho estudio nos ha demostrado lo contrario. Esto nos muestra que son unos proyectos dirigidos a largo plazo que traen beneficios para el Estado. Vamos a ver. En el desarrollo de este proyecto necesitamos primeramente conocer algunos conceptos. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es el uso de las fuerzas del viento para producir otro tipo de energías, como es la energía eléctrica, y es bien sabido que se utiliza en muchas actividades humanas. El parque eólico está ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, en el ejido El Porvenir, un lugar agrícola idóneo para ubicar los aerogeneradores que producen energía eléctrica a partir de la fuerza natural del viento. Siguiendo con la presentación, tenemos los diferentes pasos para realizar el análisis costo-beneficio. Este se divide en unos sencillos pasos que veremos a continuación. Bueno, aquí ya tenemos el primer paso, que es la lluvia de ideas, el cual consiste en recabar aquellos factores o ideas principales acerca del proyecto, como podrían ser los costos, el lugar, todos aquellos factores que tendrían algún punto específico en dicho proyecto. Partiendo para el paso 2 tenemos lo que son las listas. En base a la lluvia de ideas, a todos esos factores que nosotros recuperamos acerca del proyecto, lo dividimos en dos diferentes listas. Una sería para manejar los beneficios o los factores tangibles y otro los intangibles. En la lista tangibles sería englobado todos aquellos factores en los cuales nosotros podemos detectar como físicos, por ejemplo, los materiales para dicho proyecto, la infraestructura y la superficie o el lugar donde se vaya a realizar. En cambio, la lista intangible serían los beneficios o aquellos valores o cosas que nosotros podamos recuperar del proyecto, en cambio no sean físicos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los gastos. Estos serían los valores, los factores tangibles de la lista. Por ejemplo, tenemos costos de equipo, costos de infraestructura y costos de materiales. Esto engloba todo acerca de un proyecto que se requiera, por ejemplo, crear un edificio, el cual necesitamos saber lo que son los materiales, el lugar donde se va a realizar y el material que el equipo que se necesita para dicho proyecto. Aquí ya podemos mostrar lo que son algunos ejemplos de los beneficios o lo que serían la lista intangible. Por ejemplo, tenemos la reducción de toneladas métricas de dióxido de carbono. En cambio de estar usando la energía eléctrica creada por las otras energías, a favor de la energía eólica podemos detectar que hubo un decremento en la emisión de dióxido de carbono, asimismo lo que sería el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. En cambio, cada uno de estos factores son los que irrumpen y dan problemas a lo que es el ecosistema y todo el planeta en sí. El paso 3 sería sumar los costos. En base a la lista tangible, por ejemplo, tenemos los costos de materiales, los costos que se le va a pagar a los empleados, el equipo que nosotros ocupamos. En total vamos a englobar todo ese valor, esos costos, y vamos a tener una variable que sería el paso 3. Para el paso 4 ya vamos a determinar los beneficios. Determinar los beneficios se refiere a ubicar la unidad económica que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si nos sale más barato comprar equipo o importarlo de algún otro lugar, nosotros podríamos identificar, por ejemplo, dólares o en caso pesos. Ya nosotros deberíamos determinar en base a los costos que nosotros vamos a detectar en el paso 3.
Para el paso 5 tenemos que identificar los beneficios sobre los costos. Esto nos va a regresar a una unidad en el caso de que sea rentable. Dependiendo del número que nos resulte, vamos a determinar si es rentable o no dicho proyecto. Bueno, ya para finalizar con el último paso es comparar. Aquí vamos a detectar de la unidad que nos arrojó la división anterior, del paso anterior, vamos a detectar si es rentable o no. Digamos que nosotros recuperamos punto 5 en relación al proyecto. Esto ya no sería rentable. A continuación veremos un poco más acerca de ello. Aquí ya para detectar las herramientas empleadas, por ejemplo, tenemos lo que son las listas empleadas, las tablas. Podemos crear tablas o listas en relación al proyecto. Nosotros vamos a emplear la que a nosotros se nos beneficie más. También tenemos, por ejemplo, gráficas representativas de los costos o beneficios. Esto ya es en relación, como dije, a los costos, pero esto ya nomás es para ilustrar un poco más o diferente de lo habitual. Es ya dependiendo de cada proyecto y de la empresa que lo realice. Aquí, como lo mencioné, realizamos el modelo matemático, que esto es en relación a uno de los anteriores pasos. Por ejemplo, tenemos que beneficios sobre costos viene siendo que es igual a valor actual de ingresos sobre valor actual de costos. Esto solo es la medida para realizar el valor. A continuación veremos el resultado de un simple ejemplo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el valor resultante, si es mayor a 1, el 1 representa el presupuesto que nosotros invertimos. Digamos que el resultado del valor de los beneficios sobre el costo es menor a 1, entonces digamos que no estamos recuperando lo que nosotros invertimos, por lo cual el proyecto no es rentable. En caso contrario, si el valor resultante de esta fracción es mayor o superior a 1, entonces ya detectamos que el proyecto sí es rentable, porque nosotros estamos recuperando lo que nosotros invertimos en materiales, en los planos, en la infraestructura, en todos aquellos factores que nosotros necesitamos emplear dinero para dicho proyecto. Ahora hablaremos sobre los resultados. Cabe mencionar algunos puntos sobre ello, que la inversión estaba propuesta para 30 aerogeneradores, de los cuales solamente se implementaron 24 de una potencia de 1.8 megawatts. Estos aerogeneradores eran de clase 3, de un modelo 61400. Entre los inversionistas destacan principalmente el Banco de Desarrollo de América del Norte, con una inversión de 51 millones de dólares, Gobierno del Estado y Grupo Soriana, además de otros pequeños inversionistas que hicieron un aporte pequeño para el proyecto. A continuación se muestra una tabla donde se manejan los costos y los beneficios sobre la inversión y los beneficios futuros que se tendrán con cada uno de ellos. Se manejan principalmente como características, en donde se toman a cuenta las principales formas y detalles que se tienen que pagar. Por ejemplo, entre las características de un costo se vienen también como las vistas preliminares, y se muestra el costo con el que contendrá. Se tiene el estudio de mercado y su costo. Se tiene el presupuesto de la puesta en marcha, donde se maneja la mano de obra y la compra de los materiales necesarios, tanto de los aerogeneradores, y se muestra su inversión. Se muestra la pérdida y remoción de especies de vegetación. Se muestra también el costo el cual se va a manejar para esto. En las siguientes dos últimas columnas se muestran las características y el ingreso por año para los beneficios. Se muestra el beneficio. Se dice que estos aerogeneradores van a hacer que Tamaulipas produzca el 7.15% de la electricidad generada en todo el país, y con un ingreso por año. Todos sus beneficios se van a manejar por año, y se tiene la cantidad. Se tiene también como beneficio las reducciones en las métricas de dióxido de carbono, reducción de métricas de dióxido de azufre, de reducción de toneladas de óxido de nitrógeno. Estos valores se consideran sin costo, sin beneficio,
ya que son valores que no son cuantitativos. Para continuar, se muestra también los demás inversiones que se hacen. También se considera la pérdida de fauna silvestre, ya que entre la flora y la fauna se va a quitar todo para dejar solamente para los parques, y estos serán removidos a otra zona y cuesta también una inversión para ello. Se muestra la cantidad, la renta y venta de terreno. Algunos terrenos fueron vendidos y otros solamente rentados en este municipio. Entonces se tiene que pagar una renta mensual hacia los propietarios, teniendo un costo total del proyecto de 131 millones de dólares. Entre los beneficios también son la generación de empleos temporales, y en total se pone un beneficio aproximado de esa cantidad. Entonces pasaremos a hacer con nuestro modelo matemático el resultado de este análisis. Pasaremos a realizar lo que son las operaciones. Tenemos para los resultados para el primer año. Dice que el resultado va a ser al total de beneficios, la cantidad de beneficios sobre el costo de inversión. Tenemos un resultado de 0.127. Como lo habíamos visto anteriormente, en este análisis va a ser rentable solamente si pasa la unidad, pero tenemos que no llega a la unidad. Entonces quiere decir que nuestro proyecto no es rentable para el primer año. Pero este es un proyecto a largo plazo. Entonces lo que realizamos fue hacer el cálculo para los 10 primeros años, donde se muestra que ya para después de finalizar esos 10 primeros años se va a tener un resultado de 1.27 de ganancia. Para los 10 años ya va a ser factible y va a tener una recuperación mayor a la inversión. Quiere decir que vamos a cubrir el costo total, y como el proyecto es para 30 años o más, quiere decir que si en los 10 primeros años recupero mi inversión, los años que sigan trabajando serían puros beneficios para las empresas, gobierno y las entidades trabajantes. A continuación vamos a decir lo que podemos concluir de esta técnica. Los beneficios que se obtuvieron en el caso de estudio fue la determinación de la rentabilidad de los costos para el proyecto. También lo que se complicó fue que el gobierno nos daba cantidades cerradas y no exactas con respecto al material. Daba una cantidad, pero no decía en qué más o menos se iba gastando cada cosa. Entonces tuvimos que ir deduciendo para hacer el análisis y que saliera de una manera correcta. Y es un análisis minucioso y bien hecho. Lo que se puede esperar a futuro es que alguien se pueda basar en nuestro análisis para indagar qué cosas y qué no se cumplieron con respecto al proyecto del caso de estudio.